Vence el miedo. ¿Te has preguntado qué es el miedo en definición? Comparto contigo entonces la definición de lo que es miedo. Dice, el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso del pasado. Te invito para que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Querido Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre para que a través de la presencia del Espíritu Santo nos acompañes. Redargullas nuestros corazones y que permitas que a través de este trabajo del Espíritu Santo podamos tener decisiones de vida eterna en nuestro corazón y nos entreguemos a ti por completo. Que podamos vencer el miedo. Ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo que comparto contigo que está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que dice este versículo, que Dios no te dio. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué entonces a veces sentimos miedo? Realmente el miedo es parte de una emoción innata en el ser humano. Acuérdate cuando Adán y Eva comieron del fruto, lo primero que ellos sintieron fue miedo. El miedo inmediatamente activó un sentimiento de culpabilidad, un miedo que realmente estaba fundado sobre situaciones que eran reales. Acuérdate de la definición, el miedo puede estar presente en situaciones reales o imaginarias. Lo más que nos ha estado afectando es que le estamos dando lugar al miedo, pero en circunstancias que son imaginarias, y cuando son imaginarias es porque no tienen una base real sobre el mundo que nos está rodeando y esto nos está afectando. Pero Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según acabamos de leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has sentido temor, has sentido miedo de hablarle a alguna persona, pero al fin y al cabo has dejado que pase esa oportunidad tan especial que Dios te ha abierto? Yo sé que sí, a mí me ha pasado igualmente y obviamente me he sentido frustrado, me he sentido mal. Quizás no he podido identificar las circunstancias que son las adecuadas y esto me ha llevado a sentir miedo. Esto es algo normal. ¿Cómo vamos a trabajar con todo esto? Hay un pasaje que entonces comparto contigo que nos puede ayudar a entender cómo debemos actuar y cuál es el plan de Dios detrás de todo esto. Está en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree. Aún así, nosotros viendo que realmente nos hemos sentido mal, te has podido sentir mal porque no has podido hablarle a alguna persona que sí, tú sabes que necesita recibir palabras de esperanza. De hecho, todos necesitamos recibir palabras de esperanza. Tú que me estás escuchando, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa el tiempo que tengas de conocimiento del evangelio, aún sientes miedo en muchas ocasiones porque en estos tiempos que estamos viviendo unos tiempos muy diferentes y que obviamente nos han llevado a sentir miedo de acercarnos a las demás personas, de hablar y de poder comunicar algunas verdades. Si bien es cierto que aún en estos tiempos es cuando más se está necesitando el hecho de que las personas tengan esperanza en sus vidas, que conozcan al Dios verdadero, al Dios que está prometiendo estar con aquellos que confían en Él todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que conoces a un Dios real,
Tienes miedo en tu corazón y es cuando más has necesitado palabra para ti. Imagínate si tú con tanto tiempo en la iglesia has necesitado palabras de esperanza para tu vida, entonces, ¿cómo será con la persona que no tiene una relación directa con el Señor? Es cuando más se está necesitando. Pero el mal que está aconteciendo es que el miedo está venciendo la mente del ser humano, la mente del creyente, y esto el enemigo lo que ha hecho es que lo ha utilizado a su favor, y ahora se han detenido todo lo que son los avances que tienen que ver con que nosotros de forma individual, escucha bien el término que estoy utilizando, de forma individual hagamos nuestra parte. Muchas veces estamos esperando que en la iglesia se haga algo. La iglesia hará las actividades que necesite hacer en el momento en que sean correctas. Lo que no va a sustituir nunca nada es el compromiso personal que Dios le ha dado a cada persona de que vaya y predique este evangelio. No te estoy hablando de que ahora estemos violando las órdenes gubernamentales. No es nada de confrontación. Te estoy hablando de que por medio del Espíritu Santo se busque la manera de romper los esquemas, de romper esas barreras que solamente están en la mente de uno, y que entonces se hagan las mismas cosas que se deben hacer por mandato divino, pero utilizando otros métodos muy diferentes porque los tiempos son diferentes. Esto entonces ataca directamente las emociones, y eso posiblemente te esté atacando directamente. Tengas miedo de acercarte a alguna persona, de aún entregarle alguna revista, de darle algún libro, de decir que quieres orar con esa persona, de intercambiar alguna palabra de esperanza en el lugar donde te puedas encontrar, que has visto que Dios te ha puesto el deseo y la inquietud de poder acercarte a esa persona. Mira, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa el hecho de que tú entiendas que Dios te ha dado a ti como tal, te ha entregado el poder, o sea, te ha dado la autoridad? Dios te ha dado la autoridad para que la utilices para vencer el miedo de poder comunicar de alguna forma diferente, bajo la conducción del cielo, el mensaje que debe oír el ser humano, y es que hay esperanza para cada uno de ellos. Esa esperanza que igualmente tienes en tu corazón, es el amor lo que te va a mover. Es esa compasión que tuvo Cristo, es el mismo sentir que hubo en Cristo, el que nosotros debemos tener. Ese sentir lo debes sentir en tu corazón, y valga la redundancia, porque es meritorio el que podamos sentir lo que sintió igualmente Cristo, y que tengamos dominio propio. ¿Qué significa tener dominio propio? Es que cuando vengan los momentos de miedo, el momento ese de ese temor que quiere dominar, es el momento de activar el dominio propio que Dios nos ha dado, para que de alguna manera podamos comunicar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces siento el hecho de que hay muchas personas que no han podido comunicar estos mensajes de verdad, y no es que realmente estén avergonzados de la palabra del Señor, porque no entiendo que sea este el caso. Es sencillamente porque hay un miedo general. Como quiera, tenemos que continuar desempeñándonos en los quehaceres cotidianos que necesitamos ejecutar. Tenemos que seguir comprando los víveres, tenemos que seguir atendiendo nuestra salud, tenemos que seguir cumpliendo con nuestras obligaciones cotidianas, pero dentro de eso tenemos que incluir que es nuestra obligación. Y voy a decírtelo como obligación, porque el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. O sea, él sentía una obligación. Claro, una obligación que estaba compuesta por algo que Dios le había dado. Dios le había dado amor, como te lo dio a ti. Dios le había dado al ser humano el dominio propio. Y eso el apóstol Pablo entonces lo utilizaba para que cuando tuviese la oportunidad de comunicar alguna verdad relacionada al evangelio, que ésta no se pudiese detener.
Y el apóstol Pablo y todos los apóstoles y muchas personas que se pusieron en las manos de Dios utilizaron métodos diversos en los tiempos en que estuvieron viviendo, muy diferentes a los nuestros, pero la palabra del Señor siempre llegó segura. No es cuestión de que te sientas avergonzado, porque sé que ese no es el caso. Es el caso de que podamos vencer el miedo. Ese es el título del tema que estamos desarrollando en este momento. Necesitamos vencer el miedo. A veces tenemos el miedo de cómo las personas van a reaccionar al momento de nosotros darle alguna palabra. A veces leemos rostros que son rostros de gente que quizás estén cargados de tantos problemas y nos den la impresión de que son gentes iracundas, de que son gente que tienen mal carácter y que nos pueden avergonzar directamente o hacerlo entonces de una forma pública, y esto nos va a doler. Esto es parte de lo que tenemos nosotros que trabajar, y es posible que este tipo de miedo nos esté paralizando, y entonces luego que veamos que perdimos una gran oportunidad y quizás hasta la única oportunidad de haber visto a esa persona en nuestra vida, entonces eso nos lleve a nosotros a una vergüenza, nos lleve a nosotros a sentirnos quizás condenados y avergonzados de que no te atreviste a hablarle a alguna persona de Dios. Y esto lo único que va a hacer es que te va a hundir más todavía en la angustia. Y eso precisamente es lo que el enemigo está buscando. El enemigo quiere angustiarte más todavía, quiere hundirte, quiere que el miedo crezca en tu mente y que ese poder que Dios te ha dado, que es un poder especial, que no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, no lo utilices. Pero Dios quiere en este momento que estás escuchando estas palabras, que puedas utilizar ese poder, esa dinamita que Dios te ha dado, para que puedas colocarte bajo un método diferente, utilizando otras estrategias, pero que te coloques en las manos de Él, para que puedas ser un cristiano victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Voy a leer del libro Hechos de los Apóstoles, en la página 398, la siguiente cita. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Le suplicó que recordara que había sido llamado con vocación santa a proclamar el mensaje de aquel que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual declaró: yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, gloria a Dios, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué cita tan y tan poderosa la que acabo de leer. Es como si el apóstol Pablo estuviese declarando abiertamente que bajo la conducción del Espíritu Santo, él sentía ese compromiso grande de poder compartir este evangelio y no avergonzarse. Y ahora la palabra vergüenza te la voy a utilizar de forma diferente. La palabra vergüenza a la que el apóstol Pablo se está refiriendo ahí es que él entonces vencía su miedo por medio de la templanza, que es lo mismo que el dominio propio que Dios nos ha concedido a sus hijos por medio de su fortaleza, para que como el apóstol Pablo podamos seguir adelante. ¿De qué estamos temiendo? De que nos rechacen. Pero si ya rechazaron a Cristo, pero si ya se burlaron de Él, pero si le escupieron la cara, pero si le dieron de puñetazos, pero si a Cristo sortearon sus vestidos, entonces, ¿de qué estás temiendo? El siervo no es mayor que su Señor.
Hablamos mucho acerca de Jesucristo, hablamos mucho acerca de lo que Él padeció, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a pasar por el mismo camino que Cristo pasó? A veces hablamos en teoría de lo que hizo Cristo, pero entonces a la hora de practicar una vida de compasión, una vida de compromiso, utilizando diversas estrategias, como también las utilizó Cristo en diversos momentos, entonces ahí es donde se hace la diferencia, y aquí el miedo nos arropa y el enemigo está sacando ventaja directamente del avance del evangelio. Es posible que hoy no puedas dar un estudio bíblico presencial, pero sin embargo lo puedes hacer a través de una llamada telefónica planificada en los momentos en que ambas personas se pongan de acuerdo para esto. Es posible que puedas repartir algún libro, puedas repartir alguna revista, puedas enviar un mensaje de texto, algo que no te exponga si es que esta pandemia y estas circunstancias están acrecentando el temor, que es de una forma lógica lo que está pasando. Pero aunque las circunstancias no sean iguales a las que nosotros teníamos antes, tenemos que avanzar. Tú tienes que avanzar este evangelio, porque es la manera correcta en que estamos adelantando el regreso de Cristo. Hay una fecha en el calendario desconocida, pero sí, Dios viene y a todos nos va a pedir cuenta que hemos hecho con el tiempo, que hemos hecho con nuestros talentos, que hemos hecho con el mandato que Dios te ha dado, para que sigas adelante de una forma diferente, pero que puedas cumplir con el mandato de predicar este evangelio. Es por eso que tienes que vencer el miedo. Tienes que romper con aquello que te está ahora mismo deteniendo y tienes que darle la oportunidad a Dios por medio del Espíritu Santo que te pueda guiar, que te pueda encauzar por esos lugares, por esos caminos, por esas estrategias muy diferentes para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene. Y sabes algo, que cuando tú compartes las buenas nuevas de salvación, el primero que es bendecido precisamente es aquel que es portador de las buenas nuevas. ¿Quieres recibir bendición del Señor hoy? ¿Quieres recibir bendición del Señor de ahora en adelante? Mira, sencillamente ora, ponte en las manos del Señor, dile que te quite el miedo, dile que te dé la estrategia, dile que te dé la valentía, dile que te dé el dominio propio, dile que coloque el amor de Cristo en tu corazón y que puedas entonces coger todos estos elementos y, como el apóstol Pablo, seguir adelante. Ay de mí si yo no anuncio este evangelio. ¿Sabes? Si hoy estás falto o falta de sabiduría, porque no encuentras la forma en que puedas comunicar las grandes verdades del evangelio, es momento en que debes reclamar la promesa al Señor, porque Dios prometió que aquel que necesite sabiduría, Él se la va a dar, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Es que te pido en esta hora, te reto para que ores al Señor, para que te vayas de rodillas, para que busques el lugar donde puedas estar ante la presencia única de nuestro Dios y que allí le digas: Señor, cumple tu promesa en mí y ayúdame a cumplir tu voluntad, ayúdame a cumplir tu propósito, ayúdame a ser un cristiano comprometido, ayúdame a ser un cristiano fiel, ayúdame a ser un cristiano que te honre, ayúdame a ser un cristiano real y no uno que meramente está inscrito en el registro de la iglesia, y eso no es lo que realmente Dios está buscando. Dios lo que está buscando es que tu nombre esté registrado en el registro donde debe estar, y es en el registro del libro de la vida, en el registro del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Te pregunto, ¿te falta un plan claro a la hora de hablar a Dios a la gente? ¿Tienes inseguridad para comunicarte con las demás personas? ¿Tienes miedo a las preguntas que las personas te vayan a hacer? El Señor quiere revelarte
todo lo que te hace falta para que veas que Él puede suplir todo para ti conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mira, cuando vences el miedo en tu vida, entonces todo lo que quizás te atemoriza o te avergüenza va a quedar totalmente hacia un lado. Esto te hará entonces sentirte más libre en tu interior y te permitirá evangelizar de una forma eficaz. Mira, no debes acusarte ni debes condenarte, porque esto te llevará directamente a terreno del enemigo. Y sabes que el que debe obrar en tu vida es el Dios a quien tú has conocido y es el Dios a quien debes dar a conocer a las demás personas. Cuanto más tú estés buscando a Dios, más Dios va a estar obrando. Serás entonces más capacitado para hablar acerca de este evangelio con confianza. Vas a hablarlo con libertad acerca de él. Es que yo te exhorto a que sigas adelante, a que no desmayes, que Dios tiene un plan especial. Ahora es cuando la gente está más receptiva de escuchar la palabra del Señor, porque todo esto ha sido un bien que Dios, dentro de este mal, Dios ha creado un bien, ha creado un terreno que está fértil para que las personas escuchen. Pero es hora de que venzas el miedo y que te acuerdes que Dios no te dio a ti un espíritu de cobardía, sino te dio poder, de amor y de dominio propio. Que Dios te bendiga en esta hora y siempre, y que juntos podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que tú que me estás escuchando seas guiada o guiado por el Espíritu Santo para cumplir la misión, y que seas una persona comprometida con Cristo Jesús. Al fin y al cabo, Cristo va a venir y eso no hay quien lo detenga. Lo que sí es que nos va a pedir cuentas a cada uno con respecto a lo que hicimos. ¿Qué le dirás? ¿Cómo le responderás al Señor en el momento en que te pregunte por qué no le hablaste a esta familia? ¿Por qué no le hablaste a tu vecino? ¿Por qué no le hablaste a esa persona donde yo te inquieté en tu corazón para que lo hicieras? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste porque temías? Es que yo te di a ti un espíritu no de cobardía, sino de valentía, porque tenías que fortalecerte en mí y en el poder de mi fuerza. Que Dios te pueda dirigir. Ora, colócate en las manos del Señor y el Espíritu Santo te va a utilizar de forma poderosa. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por hablarnos. Gracias por ser claro con nosotros y llevarnos a nosotros ahora un mensaje especial de que tenemos que cumplir nuestra visión, que tenemos que vencer el miedo, que comprendamos que si aún nosotros conociéndote necesitamos la palabra de esperanza, cuanto más aquellos que están en necesidad. Que hoy cada persona que esté escuchando este tema vaya delante de tu presencia, se coloque delante de ti y que suplique sabiduría para que tú le des la estrategia, para que quites el temor y le des espíritu de valentía, de poder, de amor, que le des dominio propio para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Gracias por escucharnos y por hacernos parte de ese equipo de trabajo en el cual tú confías plenamente. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda continuar bendiciendo.